Preocupante es el aumento que ha tenido el virus sincicial en la última semana. Este invierno, el virus respiratorio está afectando en su mayoría a los bebés y menores de 2 años. Pero lo peor de todo es que no hay una vacuna para tratarlo. ¿Es necesaria entonces una alerta sanitaria? Por lo menos, la ministra de Salud, Carmen Castillo, aún no está segura de ello. Todavía no se ha tomado una decisión, pero estamos funcionando con el sistema y los apoyos logísticos de la campaña de invierno para reforzar el sistema de atención por los casos de virus respiratorios. El virus sincicial es mucho más severo en los niños menores de 2 años, pues el diámetro de sus vías respiratorias es reducido, se ahogan con facilidad y presentan fiebres altas. Además, es la principal causa de bronquitis y neumonía. Andrea es una de las madres que no la pasó nada de bien cuando a los 4 meses de edad a su hijo le diagnosticaron virus sincicial. Tuvo el virus sincicial cuando tenía 4 meses, estaba súper decaído. Tenía moco y la verdad es que me asusté mucho porque estaba muy decaído y lo llevamos al pediatra, le pidió el panel viral que se hace y tenía sincicial. Y ahí me lo llevé a la casa, estuvo como una semana súper decaído, alimentándose poco y con quines respiratorias en la casa porque tenía harta tos, flema y el susto, un susto bien grande porque tan chiquitito. Te preocupan, que los ves decaídos y eso es lo más triste. Seguramente muchas otras madres como ella han estado pendientes día y noche por la salud de sus hijos, pues la lista de hospitalizaciones pediátricas alcanzó la cifra más alta desde el año 2012. 285 menores fueron internados la última semana por enfermedades respiratorias. Por eso vinimos a conocer in situ la opinión de las madres. ¿Creen que es necesaria la alerta sanitaria? Obvio, sí, porque lo que depende aquí, o sea, lo importante son los niños. O sea, es algo que se tiene que hacer todo el rato, o sea... Mientras que se cuiden los niños, está bien, pues, que decreten lo que hay, aparte que con toda la contaminación que tenemos. Sí, por la razón de que los niños podrían estar más sanos y nada, sería mucho mejor para ellos igual. En el Ministerio de Salud aún no se deciden anunciar la alerta sanitaria debido al aumento de casos de virus sincicial. ¿Pero qué implica esta medida? La alerta sanitaria significa contratar a más personal en los servicios asistenciales para enfrentar la contingencia, realizar traslados del personal de los servicios en los que se requiera más cobertura, además de la adquisición directa y arriendo de equipos en el sistema público. ¿Y tú estás de acuerdo con que se dicte esta medida? Queridos amigos, bienvenidas ahora a Chile 10 con 3 minutos. Y qué mejor manera de comenzar este helado día, por lo menos en la zona central, que con un tremendo doctor que nos va a explicar qué es el virus sincicial y por qué hay tantos niños enfermos con este virus. Exacto, estamos con el doctor Eduardo Jerez, pediatra. Eduardo, bienvenido, doc. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros, con su kit, además, porque no se separa de su kit. ¿Qué dice doctor Eduardo? Sí. Oiga, doc, bueno, se está discutiendo esta posible alerta sanitaria. Discutíamos mientras veíamos la nota qué es la alerta sanitaria, a partir un poco por entender el concepto, ¿no? Claro, mira, en todos los inviernos las autoridades, digamos, de salud determinan un monitoreo. Y ese monitoreo significa ir evaluando con qué fuerza viene la patología invernal, que básicamente son los virus respiratorios. Y en ese monitoreo, de pronto, cuando se empiezan a subir de los niveles, digamos, en que la población podría estar enfrentada a una situación de emergencia, entonces ahí se decreta la alerta sanitaria. Doctor, hay muchos virus, adenovirus, enterovirus, todos los virus salieron, hay muchos niños que están enfermos, pero ¿qué es el virus puntualmente sincicial y cómo se puede saber qué es puntualmente ese virus que es muy dañino en las guaguitas? Sí, bueno, el virus sincicial es un virus, uno de los tantos virus respiratorios que fue descubierto, mira, el año 1956, ¿ya?, por un investigador Morris. Él lo aisló por primera vez en uno de sus chimpancés que tenía estudiando. Estaba resfriado y de ahí, de hecho, se llamó al virus sincicial inicialmente el agente del resfrío del chimpancé. Ahora, ¿por qué es tan peligroso para nuestros niños? Porque es un virus que tiene una capacidad de afectar el epitelio respiratorio desde la parte más superficial
que podríamos decir la nariz, hasta lo más profundo de los pulmones. Y eso va a depender de algunas condicionantes propias del niño, especialmente la edad. Julia, yo sé que tienes a Polito con virus sincicial hoy. Hoy. Somos 2 del equipo, Miguel, asistente de dirección, también Miguel tiene también. su guaguita, que es súper pequeñito, tiene creo que 3, 4 meses, también con virus sincicial, yo con sincicial. Somos varios los papás que estamos re preocupados, sobre todo porque yo tengo en la memoria lo que pasó con mi hija mayor, que estuvo sincicial hace 6 años, y por culpa del sincicial y ser cardiópata, estuvo internada alrededor de 2 meses, 2 meses y medio, se hizo oxígeno dependiente. O sea, es como de los bichos de invierno, doctor, de los virus de invierno es como el más maldito, como el que hay que temerle. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, que ahora lo estáis viviendo, ¿cómo fue que tú descubriste que tenías sincicial? O sea, ¿cuáles fueron los síntomas que presentó? Él estaba muy congestionado, la respiración muy agitada, no se sentía bien, lo llevamos al pediatra porque mi hija tenía el enterovirus. Entonces lo único que piensa al principio, doctor, precisamente es que se le contagió el enterovirus. Exacto. Y ahí le hacen un panel viral que le sacan secreciones desde adentro de su nariz y te salen un estudio de todos los virus que dio positivo el sincicial. Entonces, ¿qué síntomas tenemos que estar atentos, doctor, frente a este virus? Claro, el virus sincicial, como la mayoría de los virus, parte con un cuadro respiratorio de la vía aérea superior. Es decir, se congestiona la naricita del niño y posteriormente pasan 24 horas, 48 horas y empieza el virus a bajar y eso empieza a producir un síntoma que se agrega, que es la tos. El niño empieza a toser, después le empieza a sonar el pechito. Las guaguitas no tienen tos. Y ese sonido, las guaguitas en general muy pequeñas no tienen tos. ¿Pero por qué no tienen la capacidad de toser? ¿Por qué es tan grave la tos en una guaguita? Porque finalmente el virus sincicial puede ser mortal. Efectivamente, porque la tos, digamos, es un mecanismo, de hecho es un mecanismo de reacción para eliminar las secreciones. Y las guaguitas muy chiquititas no tienen la estructura torácica, digamos, con la capacidad para toser en forma efectiva, que se llama, y por eso eliminar las secreciones. Por lo tanto, tienden a acumular esas secreciones, empieza a aparecer obstrucción de los bronquios, que significan que se forman verdaderos tapones de mucosidad dentro de los bronquios más finitos, y eso es lo que determina la insuficiencia respiratoria que produce el virus. Queremos saber en qué edad de nuestros hijos es más peligroso, doctor, pero también queremos que tú que nos estás viendo nos puedas mandar todas tus dudas, tus preguntas. Tu hijo está resfriado, quieres saber cómo poder prevenir también este virus. Mira, Sofía Porro nos dice lo siguiente, grande Sofía. El virus tal vez sería menos si le prohíben a las empresas contaminar y vivimos en mugre. ¿Tiene que ver el virus sincicial con el smog, con el aire que estamos respirando en varias regiones de nuestro país? Bueno, efectivamente, Julita, la contaminación ambiental le agrega el factor para determinar la tormenta perfecta que estamos en este momento. En este momento tenemos, y eso quiero recordarte que en abril, en este mismo programa, anticipamos que este año era un año distinto al año pasado, porque venían condiciones climatológicas y atmosféricas diferentes. ¿Mucho frío, por ejemplo, también afecta? Exactamente. La combinación de frío, que además genera en la cuenca de Santiago, genera este fenómeno de inversión térmica, que es como verdaderamente una olla a presión con la tapa puesta. Entonces eso genera que la contaminación se eleve. Y la contaminación, efectivamente, de cualquier fuente que provenga, es absolutamente irritante de la vía respiratoria. Por lo tanto, un niño que tiene una infección viral asociada a una irritación química, por ejemplo, de su vía aérea, es la conjunción para que termine mucho más grave. Doctora, hay mucha preocupación por parte de las mamás que nos están viendo y de hecho tenemos el siguiente tuit de Chica Marce que nos dice lo siguiente: yo tengo un bebé prematuro con displasia broncopulmonar. No se me ha enfermado, pero vivo con miedo. Ni siquiera lo saco con el hashtag Hola Chile con energía. ¿Qué le podemos decir a nuestra amiga en casa? Lo que pasa es que Julita adelante hizo consideración a su bebé que tenía cardiopatía. Lamentablemente, los niños más expuestos a una infección grave por virus sincicial son los niños que tienen alguna condición asociada. Es decir, que aparte de ser pequeñitos, menores de 6 meses, incluso menores de 3 meses, tienen una patología asociada, por ejemplo, una cardiopatía, pero también son mucho más expuestos los prematuros y sobre todo los prematuros que han nacido con una condición pulmonar crónica que se llama displasia broncopulmonar. Y ellos no deberían salir de la casa. ¿Cómo se puede prevenir? Porque la verdad es que yo a mi hijo no lo saco ni para el patio. Pero siendo sincera, no lo saco ni al patio, pero finalmente igual tuvo sincicial. Claro, efectivamente, el problema es que el virus sincicial, como comentábamos, es un virus transversal. Afecta a todo grupo etario, por lo tanto, las personas adultas somos las personas que transportamos el virus con síntomas muy menores
pero llegando a la casa transferimos eso a los niños más pequeños y son los que enferman. ¿Cuáles son los síntomas del sincicial, doctor? ¿Fiebre muy alta? En general, un virus sincicial, como comentábamos, parte con un cuadro respiratorio superior, va bajando, va produciendo ruidos en el pecho, y esos ruidos son bien característicos porque lo que produce la obstrucción bronquial es un ruido como un silbido, es un pitito que la gente escribe. Y ese sonido, digamos, se va asociando además a una generación de hipersecreción bronquial, y eso lleva a que el niño empiece a respirar en forma más agitada, más rápida, puede aparecer el hundimiento de las costillitas, y eso significa que el niño está llegando a un cuadro de insuficiencia respiratoria. Doctor, ¿y qué pasa, o más que qué pasa, qué tipo de medidas pueden tomar las mamás que, por ejemplo, no tienen la capacidad o no pueden sencillamente cuidar a sus hijos en la casa y tienen que llevarlo a una sala cuna o un jardín infantil? ¿Qué se le puede recomendar para prevenir que se contagien del virus sincicial? Mira, en general, por eso es tan importante conversar este tema y conversar en cuál es la población más susceptible. Es indudable que las autoridades de salud y toda la estructura digamos, de apoyo que pueda tener una familia tiene que ser enfocada precisamente a esos niños. Si la auditora que nos acaba de comentar que tiene un hijo prematuro y además con displasia broncopulmonar, efectivamente ella debiera tener las condiciones para cuidar a su bebé en su casa. Doctor, que se juntó. Ese es el niño más de riesgo para llevarlo a una sala cuna, por ejemplo. Se juntó absolutamente todo, lamentablemente, el frío, las condiciones climáticas, como decía usted, con el mal aire que hay en varias regiones de nuestro país. El smog le hace mal a nuestros hijos y por eso tenemos que tomarlo en serio.